buenas tardes, estimados amigos, amigas, otra vez de vuelta referente al aprendizaje del Aymara, ¿no? Desde la variedad hablada en la región de La Paz, Bolivia, ¿ya? Bien, empezamos entonces. Hoy vamos a aprender sobre los pronombres personales, ¿no? En Aymara más conocido, Sutilantinaka, ¿ya? Tenemos en el Aymara la lógica de cuatro singulares y 4 plurales, ¿no? Que sería Naya, ¿no? Juma, Jupa, Hiwasa. Los 4 singulares. Después los plurales, Nayanaka, Jumanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. Entonces la lógica aymara funciona a la paridad de 4 singulares y 4 plurales, en total son 8. Entonces el problema está: Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él, Hiwasa, nosotros. A partir de ahí empieza que dentro de la aymara existen 3 tipos de pronombres nosotros. Por tanto, para especificar su funcionamiento vamos a explicar en los siguientes ejemplos. Kamawa hilaku yakanaka mayampiwar haitanipjama sutilanti toqita kunatsa pusi kimsa qalqo sutilanti nakutpachi haniwa castellana unhamaja kimsa utkiti, ¿no? No es como en el castellano que funciona 3, yo, tú, él, y ustedes, nosotros, ustedes, ellos, que son a 3 en el castellano, pero en el aymara es a 4, ¿no? 4 singulares, 4 plurales. Bien, continuamos entonces con los ejemplos de los pronombres personales en el aymara, en este caso, ¿no? Pronombres personales en el aymara. Acá tenemos el primero, el segundo, el tercero y el 4. Todos estos se consideran singulares, ¿no? Pronombres singulares, ¿ya? Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Hiwasa, nosotros. Aquí aparece el primer aspecto, ¿no? Tomar en cuenta. Tenemos igual los pronombres plurales en este momento. Podemos considerar estos pronombres plurales: Nayanaka, Jumanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. Como que la consideración principal para estos, lo único que se diferencia, se repite el mismo, se aplica el sufijo pluralizador en aymara, naka, que se traduce la s en este caso, ¿no? Pero el problema está acá: Nayanaka, nosotros; Jumanaka, ustedes; Jupanaka, ellos; Hiwasanaka, otra vez nosotros. Ya nos chocamos: un nosotros, 2 nosotros, 3 nosotros. Ahora, es lo que vamos a especificar cómo funciona en el aymara como tal, ¿no? Bien, continuamos entonces con la descripción de los pronombres personales en aymara. ¿Por qué funcionan a 4 y no a 3? Lógicamente, la lógica castellana funciona en esta triada, ¿no? Yo, tú, él; nosotros, ustedes, ellos. Ahora, en el caso de la aymara ya es diferente, ya es 4 en este caso, ¿no? Aquí aparece un cuarto componente del pronombre hiwasa. ¿Cuándo surge entonces? Naya considera yo, tú, en este caso, ¿no? Aquí empezamos él o ella, ¿no? La lógica funciona entonces cuando la interacción entre el naya y el juma surge el hiwasa, ¿no? En la interacción entre naya y el juma funciona el hiwasa, conocido como nosotros. Ahora, este pronombre le consideran muchos investigadores como un pronombre excluyente, que quiere decir que hay una persona o grupo de personas excluidas, en este caso, que no consideran de este grupo, por eso se llaman excluyentes, ¿no? Ahora, respecto al siguiente que tenemos, ¿no? Entre el naya tenemos otro pronombre plural, el nayanaka, ¿no? Nayanaka, que es el siguiente, que también significa este nayanaka nosotros, ¿no? Acá teníamos ya también otro nosotros, ya tenemos 2. Este nayanaka significa que a la persona excluida hay que comunicar algo. Principalmente este pronombre se utiliza cuando se quiere comunicar el acuerdo de este grupo a la persona excluida, en este caso, ¿no? Nayanaka, nosotros, ¿ya? El siguiente que tenemos grupo, este es el pronombre general que manejamos
que entre todos ingresaría el siguiente pronombre, que sería Hiwasanaka, en total es igual nosotros, ¿no? A este pronombre se le considera como el pronombre incluyente, ¿no? Incluyente. O obviamente a esto considerábamos como el pronombre excluyente, ¿no? Excluyente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la función de los cuatro: Naya, Huma, ¿no? Jupa, y en la función de los dos, entre el Naya y el Huma, surge el primer pronombre singular, Hiwasa, bajo la lógica de que entre dos forman uno, en la lógica aymara, ¿no? Después tenemos los pronombres plurales Naya, Naka, que es el mismo pluralizado con Naka. Tenemos el siguiente pronombre Huma, Naka, aumentado, ¿no? Que considera ustedes, ¿no? Que acá Jupanaka, que también podemos encontrar el siguiente, Jupanaka, ellos, y Hiwasanaka, de esta lógica, ¿no? Su plural de Hiwasanaka. Entonces, cuando queramos hablar en grupo, entre dos personas, y hay una persona excluida o un grupo de personas excluida, utilizamos el primer pronombre Hiwasa, ¿no? Nosotros. Hiwasa parlañani, nosotros hablaremos cuando hay personas excluidas. Y cuando de ese acuerdo queremos comunicar a los excluidos, puede ser al jupa o un grupo de personas, utilizamos: ¿sabes qué? Nosotros hablamos sobre ti. Nayana kaja humjata parlapta, ¿no? Hablamos sobre ti, para comunicar el acuerdo de los dos. Y finalmente, cuando queremos incluir a todos, entre el Naya, Huma, Jupa y todos en general, utilizamos el pronombre Hiwasanaka, que es el tercer nosotros, ¿no? En este caso. Es la lógica. En realidad, esto estamos explicado según la lógica española, la castellana, que maneja yo, tú, el, nosotros. En la lógica aymara, la lógica funcional, debes, valga la redundancia, ¿no? El primer pronombre es el Hiwasa, después viene el pronombre Jupa, Huma, y finalmente es el Naya, porque por principios de complementariedad, de equidad, siempre ingresa, ¿no? Lo plural, la comunidad, lo comunitario es primero, lo individual es después. La lógica funciona primero Hiwasa, Jupa, Huma, Naya, en ese orden, pero en este momento estamos hablando en otra lógica castellana porque estamos planteando para el aprendizaje de la aymara, para aymara no hablantes, ¿no? Naya, Huma, Jupa, Hiwasa y sus plurales Naya, Naka, ¿no? Aquí estamos Huma, Naka, Jupa, Naka, y el cuarto Hiwasanaka.